Mi hermana se quedó con mi herencia y mi familia la apoyó. El día que murió mi abuela sentí que algo dentro de mí se apagó. No fue solo la tristeza de perderla, fue también la certeza de que nada volvería a ser igual. Ella fue mi refugio cuando en casa las cosas se ponían grises. Cuando mis padres discutían, cuando mi hermana me ignoraba, cuando me sentía sola, la abuela estaba ahí, con su té de manzanilla, sus manos arrugadas y esa forma suya de hacerme sentir como si todo en mí valiera la pena. Yo me llamo Camila y crecí creyendo que la familia lo era todo, hasta que descubrí que para algunos, la familia es solo una excusa para justificar las peores traiciones. Mi hermana se llama Paula. Es 2 años mayor que yo y durante toda nuestra infancia fuimos como 2 planetas orbitando el mismo sol, pero sin tocarnos. Ella era la hija perfecta, buenas notas, sonrisa impecable, siempre diciendo lo correcto. Yo, en cambio, era la sensible, la que lloraba por todo, la que escribía en cuadernos y soñaba despierta. Pero mi abuela, ella nunca hizo diferencias, o al menos eso creí. Cuando murió, yo estaba viviendo en otra ciudad. Habíamos hablado la semana anterior. Me prometió que me enviaría una carta. Me dijo que había algo que quería decirme por escrito, que lo prefería así porque su letra tenía peso. Esas fueron sus palabras exactas. Pero la carta nunca llegó. El funeral fue un caos emocional. Mi mamá lloraba sin consuelo, mi papá intentaba aparentar fuerza, ¿y Paula? Bueno, Paula parecía haber nacido para los velorios. Saludaba a todos, organizaba horarios, repartía pañuelos como si llevara toda la vida entrenando para ese momento. Yo solo quería estar sola con el cuerpo de mi abuela. Agradecerle, decirle que la iba a extrañar todos los días. Pero no me dejaron. Siempre había alguien alrededor y cuando por fin tuve un momento de silencio, sentí que ya era tarde. Pasaron unas semanas, la casa de mi abuela quedó vacía. Ella había sido previsora. Tenía todo en orden, testamento incluido. Siempre dijo que no quería que peleáramos por nada, que sus cosas no valían una disputa. Y sin embargo, fue exactamente eso lo que pasó. Un día me llamó el abogado de la familia. Me citó para una lectura formal del testamento. Llegué puntual, con un nudo en la garganta y un presentimiento amargo en el pecho. Paula ya estaba ahí, con su ropa impecable y su expresión serena. El abogado comenzó a leer. Todo iba normal. Objetos personales para tal, dinero para cual, recuerdos para algunos primos, hasta que llegó la parte importante. Y en cuanto a la propiedad ubicada en calle Ciprés número 115, conocida como la casa familiar de la señora Mercedes, esta pasará en su totalidad a manos de su nieta Paula Rodríguez. Sentí que el aire se me escapaba. ¡Paula! ¡Toda la casa! No entendía nada. Mi abuela me había dicho muchas veces que esa casa era para las 2, que era nuestro legado, que la había puesto a nombre de ambas, que nadie debía sentir que tenía menos. Levanté la mano, casi sin querer. Disculpe, ¿no hay ninguna mención sobre eso? Ella me dijo que esa casa sería compartida. El abogado revisó unos papeles. Frunció el ceño. No hay mención a un reparto. Según este documento, la propiedad fue cedida completamente a Paula Rodríguez mediante una modificación reciente del testamento, 3 semanas antes del fallecimiento. La miré. Paula no me devolvió la mirada. Ahí supe que algo no cuadraba. Algo se había hecho en silencio. Algo se había torcido. Y lo peor no era que me hubieran dejado fuera. Lo peor era que nadie parecía sorprendido. Ni mi mamá, ni mi papá. Nadie. Ese día me fui sin decir una palabra, pero por dentro hervía. Y juré que no me iba a quedar tranquila hasta descubrir la verdad. Porque yo conocía a mi abuela. Y eso no era lo que ella quería. Después de la lectura del testamento, algo dentro de mí cambió. No era solo rabia. Era una mezcla extraña de dolor, decepción y una especie de vacío que me dejó en pausa por días. Todo lo que creí saber sobre mi familia, sobre lo que era justo, sobre el amor que sentía mi abuela por mí, se vino abajo en cuestión de minutos. Volví a mi departamento con más preguntas que respuestas. Durante horas reviví nuestras últimas conversaciones. Recordé cómo me tomaba de la mano, cómo me hablaba con esa calma suya que parecía capaz de arreglarlo todo. ¿Por qué habría cambiado de opinión tan drásticamente?
¿Y por qué no me lo dijo? ¿Por qué no me explicó nada? Pero lo que más me incomodaba no era la decisión en sí, sino el silencio de todos los demás. Llamé a mi madre al día siguiente. Quise mantener la conversación en calma, pero apenas toqué el tema de la casa, su tono cambió. Camila, no empieces con esto. Lo que hizo tu abuela fue lo que creyó correcto. ¿Correcto? ¿Y por qué no me lo dijo? ¿Por qué me dijo que la casa sería para ambas? Hubo una pausa. Larga. Las cosas cambian. Fue todo lo que dijo antes de despedirse con un «hablamos después», que sonó más a un «no me llames más». Mi padre fue más evasivo aún. Se limitó a decir que la abuela sabría por qué lo hizo y que yo debía respetar su última voluntad. Lo decía como si la verdad fuera un estorbo que mejor mantener enterrado. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, sentí que yo era una extraña dentro de mi propia familia. Decidí ir a la casa, no para pelear, sino porque necesitaba estar ahí, recorrer sus pasillos, sentir su olor, ver si algo, cualquier cosa me ayudaba a entender qué pasó. Paula ya se había instalado. Llevaba apenas una semana con las llaves en mano y ya había cambiado las cortinas, pintado un par de paredes y colocado velas aromáticas en cada rincón. «¿Qué haces aquí?», me preguntó al abrir la puerta. «Solo quiero entrar un momento. No voy a discutir contigo. Solo quiero verla una vez más». Me dejó entrar, aunque con evidente incomodidad. Todo estaba distinto, frío, como si la casa ya no perteneciera a nadie que la amó. Entré al cuarto de mi abuela. Allí todo seguía intacto. Su ropa colgada, su silla favorita junto a la ventana, los libros que siempre leía con las esquinas dobladas. Me senté en la cama y sin poder evitarlo, lloré. Lloré por ella, por mí, por lo que perdí. Pero también lloré porque en el fondo algo me decía que lo que había pasado no era un simple cambio de voluntad. Antes de irme noté algo en el cajón del velador. Era un sobre. Estaba abierto, sin destinatario. Adentro había una hoja arrugada escrita con su letra. «Querida Cami, si estás leyendo esto es porque ya no estoy. Me cuesta escribirlo, pero hay cosas que no he podido decirte cara a cara. Las cosas no están saliendo como quería. Me siento presionada, confundida. A veces me hacen dudar hasta de lo que siento. Tú sabes quién eres. Nunca olvides lo valiosa que eres, aunque el resto se esfuerce por hacerte sentir lo contrario. Te amo más de lo que imaginas». No decía más. Sin firma, sin fecha. Pero lo supe de inmediato. Esa carta era para mí. Y su tono era de alguien atrapada, forzada. Cerré el cajón lentamente con las manos temblando. Salí sin decir palabra. Paula ni siquiera me despidió. Esa noche no pude dormir. Mi cabeza era una tormenta. ¿Quién la había presionado? ¿A qué se refería con «me hacen dudar hasta de lo que siento»? ¿Quién podría haber influenciado a una mujer como ella, tan clara, tan firme, para modificar un testamento a escondidas? Y entonces lo pensé por primera vez. ¿Y si Paula tuvo algo que ver? Lo que antes me parecía impensable ahora comenzaba a tomar forma. Mi hermana siempre había sido hábil. Sabía cómo manipular las conversaciones, cómo quedar como la víctima, cómo obtener lo que quería sin ensuciarse las manos. Y mi abuela, bueno, ya estaba enferma. Tenía sus momentos de confusión, de olvido. Una vez me llamó Paula mientras me servía té. Yo le seguí la corriente con una sonrisa, pero esa tarde me fui preocupada. ¿Y si esa fragilidad fue la que usaron para cambiar su voluntad? Necesitaba pruebas. Fui al estudio del abogado que leyó el testamento. Pedí hablar con él directamente. Me recibió con cortesía, pero con una barrera invisible entre nosotros. «Quiero hacerle una consulta sobre el testamento de mi abuela Mercedes Rodríguez». «Todo fue hecho conforme a la ley», dijo enseguida como si ya hubiese recibido advertencias previas. «Lo entiendo. Solo quisiera saber cuándo se firmó la modificación y si estaba ella en condiciones de hacerlo». Revisó su computadora, buscó el expediente. Fue firmado el 3 de agosto. Su abuela estuvo presente con testigos. Estaba lúcida, habló con claridad. Todo está documentado. ¿Quiénes fueron los testigos? Lo siento, esa información es confidencial. Me quedé en silencio. ¿Paula estaba presente? El abogado me miró un instante, luego se inclinó hacia atrás. Ella trajo a su abuela ese día y allí estuvo. La pieza que faltaba. Salí del lugar sintiéndome asqueada. ¿Mi hermana había estado ahí? Había llevado a mi abuela. Sabía exactamente qué se firmaba. Y nadie lo dijo.
Nadie se cuestionó esa coincidencia. Lo supe con certeza en ese momento. Paula había intervenido, y todos lo sabían. Solo yo estaba fuera. Esa noche la confronté. ¿Fuiste tú? ¿La presionaste? ¿La manipulaste para que cambiara el testamento? Ella no se sorprendió. Camila, ya basta. No todo gira en torno a ti. La abuela quiso hacerlo así. Punto. ¿Por qué no me lo dijo entonces? ¿Por qué me mintió? Porque no quería verte sufrir. ¿Eso no te basta? No. Porque ahora sufro aún más. Porque me mintieron todos. Me miró con una mezcla de lástima y rabia. Siempre has sido la dramática, la sensible, la que cree que todo es una novela. Esta vez no se trata de ti. Supéralo. Y con eso me cerró la puerta a la cara. Esa noche tomé una decisión. No me iba a quedar callada. No porque quisiera la casa, sino porque mi verdad merecía salir a la luz. Y si mi familia no estaba de mi lado, entonces pelearía sola. Cuando me senté frente al computador esa madrugada no sabía exactamente qué estaba buscando. ¿Justicia? ¿Verdad? ¿Venganza? Tal vez un poco de todo. Empecé a buscar artículos legales sobre modificaciones de testamento, nulidades por presión indebida y el proceso de impugnación. A cada clic sentía que el aire se volvía más denso. No era abogada, pero tenía algo igual de poderoso: determinación y memoria. Recordé cómo mi abuela había empezado a tener episodios de confusión meses antes de morir. Olvidaba fechas, confundía nombres. Una vez me llamó Paula mientras me servía té. Yo le seguí la corriente con una sonrisa, pero esa tarde me fui preocupada. ¿Y si esa fragilidad fue la que usaron para cambiar su voluntad? Esa noche dormí apenas 2 horas. Al despertar ya tenía una lista de pasos a seguir. Iba a consultar con un abogado de verdad, no con el que había leído el testamento, porque claramente tenía una conexión con mi hermana. Busqué en internet referencias de abogados especializados en herencias y encontré uno que trabajaba casos de manipulación testamentaria. Concerté una cita. ¿Tienes alguna prueba de que tu abuela estaba siendo manipulada o no estaba en condiciones plenas al momento de modificar el testamento?, me preguntó el abogado, un hombre de unos 50 años con cara amable pero mirada filosa. Tengo una carta que me dejó. No está firmada, pero está escrita con su letra. Ahí dice que se siente presionada. Y tengo también recuerdos de episodios de confusión. Y el hecho de que mi hermana la llevó justo el día que firmó el Nuevo Testamento. Él leyó la carta, la observó como si pudiera extraer secretos invisibles a simple vista. Esto es algo, pero necesitaremos más: testimonios, algún certificado médico de esos meses, tal vez alguien del entorno que haya notado algo irregular. Asentí. Lo sabía, esto iba a ser una guerra, pero estaba dispuesta. Empecé a contactar a personas cercanas a mi abuela. Su enfermera, Clara, fue la primera. Siempre fue amable conmigo y solía cuidarla 2 o 3 días a la semana. Nos reunimos en una cafetería discreta. Cuando le mencioné el testamento, su rostro cambió. «No quiero problemas, Camila», dijo nerviosa. «Clara, solo dime si notaste algo extraño en esos últimos meses, si la viste confundida, si crees que alguien pudo haber influido en sus decisiones». Se quedó en silencio unos segundos. Luego suspiró. La vi confundida muchas veces. Olvidaba qué había comido, preguntaba por personas fallecidas, pero sobre todo cuando Paula venía, ella se ponía muy callada, más ansiosa, como si la intimidara. ¿Estás dispuesta a declarar eso? No lo sé, tengo miedo, pero si lo hago será porque tú mereces saber la verdad. No la presioné. Le di mi número y le dije que lo pensara, pero salí de ahí con una certeza renovada. No estaba loca. Algo oscuro había detrás. Mi madre, en cambio, fue otro muro. La llamé para contarle que había iniciado acciones legales, que quería impugnar el testamento. ¿Te volviste loca?, fue su primera reacción. No, mamá. Me cansé de hacerme la tonta. Paula manipuló a la abuela. Todos lo saben. Tú lo sabes. Lo que sé es que tu abuela quiso evitar peleas y ahora tú las estás provocando. Ella no cambió de opinión por voluntad propia. Se sintió presionada. ¿Y crees que atacando a tu hermana vas a recuperar algo? ¿Qué vas a ganar con esto? La verdad, mamá. Quiero saber la verdad.
¿Y si no te gusta lo que descubres? Colgó. Me senté en el suelo con el teléfono aún en la mano, temblando. No solo era la decepción, era el dolor de ver cómo mi familia me daba la espalda, por querer justicia. Días después, fui al médico de cabecera de mi abuela. Fue difícil conseguir una cita, pero cuando le expliqué por teléfono que se trataba de una causa legal, accedió. Revisamos su historial juntos. En efecto, había registrado episodios de pérdida de memoria. No estaban diagnosticados como Alzheimer, pero sí había señales de deterioro cognitivo leve. ¿Usted diría que estaba en condiciones plenas de modificar un testamento? Pregunté con el corazón en la garganta. No puedo afirmarlo con certeza, respondió con cautela. Tendría que haber sido evaluada por un neurólogo o psiquiatra en ese momento, pero sí noté comportamientos inusuales. Repetía historias, se confundía con las fechas. Yo diría que al menos debió tener acompañamiento legal más cuidadoso en ese tipo de decisiones. Era lo que necesitaba. Tal vez no era concluyente, pero sí abría una puerta. El abogado me pidió que reuniera todos esos documentos. También me sugirió enviar una carta formal a mi hermana informándole del proceso de impugnación. La respuesta de Paula fue un mensaje de texto. Haz lo que quieras, Camila, pero no cuentes conmigo para revivir fantasmas. Y si quieres ensuciar la memoria de la abuela, adelante. Veremos quién te cree. Ahí supe que tenía miedo, porque una persona que está segura no se defiende atacando. Poco a poco empecé a recordar más cosas, detalles, miradas, comentarios de mi abuela que antes no entendía. Una vez me dijo, tu hermana es más frágil de lo que aparenta, y eso la vuelve peligrosa. Otra vez, prométeme que no dejarás que te pisoteen, incluso si son de tu propia sangre. No lo entendí entonces, ahora todo tenía sentido. Mientras el caso avanzaba, me di cuenta de algo más profundo. Esto ya no era por la casa, era por mí, por no dejar que me empujaran al silencio, por no ser la hija complaciente que acepta las injusticias por no causar molestias. Era hora de mostrar que yo también podía defender mi lugar. El día de la audiencia llegó más rápido de lo que esperaba. Me desperté con una sensación extraña, una mezcla de ansiedad y claridad. Había luchado cada día durante semanas para que esto avanzara, pero ahora que estaba aquí, no sabía si me sentía fuerte o completamente expuesta. Me vestí con la misma ropa que solía usar para las presentaciones en la universidad, sobria, firme, neutral. No porque me importara impresionar a nadie, sino porque necesitaba recordar quién era antes de todo esto, antes de la herencia, antes del silencio incómodo de mi madre, antes de que mi hermana se convirtiera en una sombra oscura entre nosotras. Cuando llegué al tribunal, Paula ya estaba ahí, acompañada de un abogado carísimo, de esos que parecen tener respuestas preparadas hasta para los crímenes que no cometieron. Ni me miró. Llevaba un vestido blanco que casi me pareció una burla, como si quisiera vestirse de víctima frente al juez. La audiencia fue breve. Se presentó la demanda, los antecedentes médicos, la carta escrita por mi abuela y el testimonio de Clara, la enfermera que valientemente accedió a declarar. Aseguró que notó cambios evidentes en la lucidez mental de mi abuela durante los últimos meses y que Paula ejercía una presión emocional evidente sobre ella. Los abogados de Paula intentaron desacreditarla, pero Clara no se dobló. Su voz temblaba, pero su determinación era pura. La admiré profundamente. Al salir del juzgado, el abogado me dijo que el proceso podía tomar semanas, incluso meses, que no esperara milagros, pero que tenía un caso sólido. Me ofreció una sonrisa tenue, como si supiera que, más allá del resultado, yo ya había ganado algo. Sea cual sea el fallo, ya demostraste que no estás dispuesta a quedarte silenciada. Y eso valía más que cualquier casa. En los días que siguieron, mi familia comenzó a cerrar filas. Mis tíos, que antes amables, comenzaron a evitarme en grupos familiares. Un primo incluso me escribió para decirme que estaba destruyendo a mi madre con todo esto. Lo ignoré. Me dolía, sí, pero no iba a retroceder. Un domingo mi madre me citó en su casa. ¿Qué esperas lograr con esto?, me preguntó ni bien crucé la puerta. ¿De verdad no lo entiendes, mamá? Entiendo que estás obsesionada con una casa, con una idea, que no puedes dejar el pasado atrás. No se trata de una casa, se trata de la memoria de la abuela, se trata de lo que es justo.
Mi madre suspiró, como si hablara con una niña que no comprende las reglas del mundo. La vida no es justa, Camila. Nunca lo ha sido. ¿Y por eso vamos a aceptarlo? ¿Vamos a mirar hacia otro lado cada vez que alguien miente o manipula? No entiendes todo lo que ha pasado. Tu hermana ha sufrido más de lo que imaginas. ¿Y eso justifica lo que hizo? ¿Robar? ¿Mentir? ¿Callar? No respondió. Su silencio fue más elocuente que cualquier defensa. Me levanté. Y por primera vez en años, me marché de esa casa sin culpa. Unos días después, recibí un correo del juzgado. El juicio seguiría su curso, pero adjunto venía algo inesperado. Una carta manuscrita que Paula había presentado como parte de su defensa. Aseguraba que mi abuela había querido enmendar errores del pasado, que yo ya estaba encaminada y que ella, Paula, necesitaba una oportunidad. Y ahí estaba la trampa emocional, el viejo argumento familiar: quien tiene éxito no necesita justicia, como si mis logros fueran inmunidad contra las traiciones, como si por haber estudiado, trabajado y salido adelante ya no mereciera lo que por derecho me correspondía. Pero lo que más me impactó no fue lo que decía, sino lo que no decía. No había una sola mención a mí como persona, ni una palabra de disculpa, ni un atisbo de arrepentimiento. Era una defensa sin alma, sin corazón. Una tarde me encontré con Clara por casualidad en una feria del barrio. Me abrazó con fuerza. Estás haciendo lo correcto, Camila. Y pase lo que pase, tú sabrás que luchaste. Esas palabras me sostuvieron más de una noche. Pasaron las semanas, los mensajes familiares cesaron, las indirectas en redes sociales de mi hermana se volvieron más agresivas. Una foto con la frase «El tiempo pone a cada uno en su lugar». Otra con «Las personas envidiosas nunca brillan». Y sin embargo, yo no respondí. No necesitaba defenderme públicamente. Estaba enfrentando todo en el lugar correcto, la justicia. Mientras tanto, seguía trabajando, viviendo, sanando. Algunos amigos me dieron la espalda. Otros me ofrecieron un café y silencio cuando más lo necesitaba. Descubrí quién estaba conmigo por conveniencia y quién por cariño real. Y también descubrí algo sobre mí. Nunca más iba a permitir que el miedo me hiciera callar. Y esta vez no iba a ceder. La notificación llegó un jueves por la mañana. El sobre era oficial, de papel grueso, con el membrete del juzgado. Lo tomé con manos temblorosas, como si ya supiera que dentro no solo venía una resolución, sino el cierre o quizás el inicio de algo más profundo. Me senté frente a la ventana, con el sobre mis piernas, y lo abrí lentamente. El fallo me daba la razón. El juez declaraba inválido el último testamento, considerando pruebas suficientes de que había existido manipulación emocional y que mi abuela no se encontraba en plenas facultades mentales al momento de firmarlo. El testamento anterior volvía a tener validez, y con él la casa volvía a mi nombre. Sentí un nudo en la garganta. No grité, no lloré, no salté de alegría, solo respiré, como si llevara años conteniendo el aire. Había ganado. Pero más allá del documento y los sellos, no se trataba de la propiedad. Se trataba de que alguien finalmente dijera la verdad y que esa verdad se volviera oficial. La noticia corrió rápido entre la familia. Primero un silencio incómodo, luego mensajes pasivo-agresivos. Mi madre me llamó a los 2 días. ¿Ya estás contenta?, me dijo sin saludar. No se trata de estar contenta, mamá. Se trata de que la verdad salió a la luz. Tu hermana está destrozada. ¿Y tú crees que yo no lo estuve? ¿Crees que esto fue fácil para mí? Tú diste a arreglarlo en privado. No, mamá, porque en privado nadie me escuchó, porque en privado me dejaron sola. Hubo un silencio largo. Yo solo quería que no se destruyeran entre ustedes. Pues no hiciste nada para evitarlo, le respondí, sin rabia, solo con la verdad. Colgamos sin despedirnos. Paula me bloqueó de todas las redes. No hubo cartas, ni disculpas, ni llamadas, solo una historia publicada unos días después. Hay personas que prefieren destruir la familia antes que aceptar que no todo les pertenece. La leí, la dejé ahí y no respondí.
Aprendí que a veces el cierre no llega con palabras bonitas ni abrazos reconciliadores. A veces, el cierre es el silencio. Volví a la casa con una copia del fallo en la cartera. Las llaves seguían siendo las mismas. No había entrado desde que todo esto comenzó. El olor era igual. Un poco de humedad, un poco de polvo, pero también algo más. Presencia. Mi abuela seguía allí en cada rincón. Me senté en su sillón favorito, el que miraba hacia la ventana. Allí donde tejía, leía o simplemente se quedaba en silencio mirando la calle. Y por primera vez en mucho tiempo, lloré. Lloré por lo que perdí, por lo que no dije, por haber dudado tanto de mí misma, por haber necesitado un papel con un sello para sentir que tenía derecho a lo que era mío. Lloré por mi hermana, por la versión de ella que fue mi cómplice de infancia, mi compañera de secretos, la que me defendía en el colegio y me enseñaba canciones tontas. Esa versión ya no existía. O tal vez seguía ahí, enterrada bajo capas de resentimiento, celos y heridas no sanadas. No lo sé, y quizás nunca lo sepa. Hoy la casa es mía, pero más que eso, la dignidad también lo es. Me tomó tiempo entender que reclamar lo justo no te hace mala hija, ni mala hermana, que a veces la familia también falla y que no estamos obligados a cargar con las decisiones de otros. Seguí trabajando. Pinté las paredes de la casa. Llené la cocina de aromas nuevos. Invité amigos, volví a vivir en ella, pero esta vez sin miedo. ¿Y Paula? No la he vuelto a ver. Pero espero que algún día se mire al espejo sin necesidad de culpar a otros, que entienda que el dolor no justifica el daño y que pedir perdón a veces es más liberador que ganar. Si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarme en esta historia. Te invito a suscribirte al canal y dejar tu like si este relato te tocó el corazón. Nos vemos en la próxima historia, porque a veces, entre líneas, se esconde la verdad.